Consulta obligada, quien fuera secretario general del municipio, hoy concejal, sabe perfectamente lo que es la gestión, ha tenido este tipo de charlas con empresarios. Lo tenemos en línea al concejal Carlos Pereira, que va a charlar con nosotros. Carlos, desde Sol Play, Pablo Benito y Fernando Pasante, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo a toda la audiencia. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Fer? Bien, bien. Bueno, cantó retruco el intendente. Dijo, nosotros analizamos esto de los 1.573 pesos, pero queremos, queremos algo, queremos algo más. Y habló del histórico recorrido que se debe en Santa Fe, la conexión este-oeste, y también de potenciar con alguna línea lo que es la zona del puerto. Comentame un poquito más y si esto te sorprende o ya lo habían charlado con el oficialismo. Ya, efectivamente, el intendente está reclamando servicios que la ciudad tuvo, ¿no? Me tocó a mí, vos decías que yo fui secretario general, me tocó a mí hacer el anuncio y estuve yo detrás de esas medidas. Yo, de alguna manera tenía a mi cargo el tema de transporte público. Sí. En el año 2017 la creación de dos líneas nuevas, la 20 y Ujú. la 21, una es la que entraba al puerto porque el puerto había empezado a crecer en cantidad de habitantes, hoy lo hizo mucho más, pero además porque ahí nosotros radicamos el liceo municipal. Sí. Y los chicos que vienen de barrios humildes, en muchos casos, o de zonas lejanas de la ciudad, necesitaban este transporte para poder llegar en condiciones baratas y de seguridad. Y Necesitan, se había necesitan. empezado había empezado a funcionar en forma así experimental, si se quiere, pero la línea 21 Ujú. unía el Hospital Iturraspe con el noreste de la ciudad, con la paradoja de que, bueno, eso se hizo en el 2007 pensando en el Hospital Iturraspe, y justo cuando se inaugura el Hospital de Iturraspe, al mes siguiente esa línea dejó de funcionar, ¿no? Pero una línea Mm. que estaba pensada para ir creciendo con el correr de los años, a esa altura, a la altura del 8000 y algo, en donde no hay Sí. nada que vaya de este a oeste de la ciudad. Ujú. Eh, el sistema ha perdido recorridos también. La línea 1 dejó de pasar por los barrios Claro, Caraficabal. claro. Hay el ramal ese, hay gente que vive en las lomas que no le quedaba tan cerquita la línea 1, pero que ahora tiene que caminar 15 cuadras 15 cuadras, sí, sí. para llegar. Y la gente que vive en Barrio Cabal, en Barrio Carafía, en la parte más de atrás, tiene Ujú. distancias de hasta 10 cuadras para encontrar en las paredes del colectivo. Bueno, estas son deudas pendientes que hay que saldarlas. Estas líneas desaparecieron a principios del 2020 con la pandemia y no han vuelto a funcionar, y son indispensables para cubrir necesidades de los santafesinos que hoy no tienen cómo trasladarse. Ahora, Carlos, hablemos de los 1500, de los 1000, ¿cuánto? mil quinientos setenta y 573. tres coma sesenta La pesos Fundación de Santa Fe, que es sí, que simbólico. pidieron. Claro, y el 60 es por las dudas, Por para las pagar dudas, los sí. gastos. A ver, ¿qué te parece a vos? Si, no solamente qué te parece, a ver, como que te parece, porque obviamente es caro, pero digamos, ¿está claro cuáles son los costos de poner un coche hoy en la calle? ¿Cuánto sale el sistema? ¿Vos crees que está Mira, claro? ¿Están las herramientas para decir, sale esto? No, no, para que te discuto esto, sale aquello. y las herramientas siempre están, no es un gran secreto saber cuáles son los costos. Eh, y dos reflexiones al respecto. La primera, indudablemente, que por más que la inflación haya caído mucho, seguimos en economía inflacionaria, Ujú. en donde los sueldos de los choferes aumentan, donde el combustible aumenta, donde los repuestos aumentan, donde el precio de los coches se incrementa, y entonces esto va a suceder. ¿Cuánto? Bueno, ya eso es una discusión mucho más técnica y sinceramente no estoy en condiciones de decir si tal Ujú. cifra está bien o mal. Ahora, la otra cuestión sí es que el cálculo histórico del sistema está total y absolutamente distorsionado. Yo te digo, a mí me tocó estar arriba del transporte público en la década Sí, pasada, sí. ¿no? Y había llegado un momento en que era todo bastante fácil y los números estaban claritos. Los costos del sistema salían $1 Ujú. y Ajá. el boleto salía $0,5 y el otro $0,5 eran subsidios. Y eso funcionó así más o menos desde el año 2003, desde que Dualde generó el sistema de subsidios, hasta la pandemia, te diría yo,
pues si bien durante el gobierno de Alberto Fernández se mantuvieron los subsidios, el tema empezó a volar por los aires a partir de esa cosa loca que nos pasó, que por primera vez en la historia, desde que se creó el transporte público el siglo pasado, se le dijo a la gente, no tienen que viajar en transporte público. Sí. Y desde entonces los números están muy distorsionados. Entonces es muy difícil, en realidad yo creo que los costos más o menos están claros, son estándar, no cambian mucho de ciudad en ciudad. En tal caso lo que hay que ver sobre ese costo es cuántos pasajeros se transportan. Ahora, el problema está en esto, en cuántos pasajeros se transportan, y esto es lo que estalló por los aires. O sea, estalla por los aires el tema de la disparada fenomenal de costos, que se produjo en los últimos años. Estalla también este retiro del gobierno nacional con los subsidios, impacta, indudablemente, si hay menos subsidio hay que cubrirlo con tarifa. Pero también está muy afectada la cantidad de pasajeros. Te tiro un número. En el año 2017, que fue el año que más pasajeros se transportó, después en el 2018 empezó una crisis ahí sobre el gobierno de Macri, fueron cayendo, 2018-2019 fueron cayendo un poquito el corte, pero el pico se dio en el año 2017 con 43 millones de pasajeros transportados. 43 millones. 43 millones. Este año no tengo el número final, pero yo calculo que no va a pasar de 27 millones. Estamos en el comparativo, estamos en una caída del 40% de pasajeros. Ahora, 40% pero, menos de plata. A ver, sí, también está entrando por tarifa. También hay algo que hay que sostener, que no son fenómenos climáticos, digamos, el tema de la merma de gente que va, porque acá, por ejemplo, se incorpora un subsistema sin ningún tipo de estudio sobre el impacto del tipo de transporte en Santa Fe y la movilidad, como es las aplicaciones. Eso por un lado, que quizás sea menor, pero también hay una cuestión lógica, que es si una verdulería me está cobrando muy caro el tomate y yo no tengo otra cosa o otra forma de encontrar un tomate y no como tomate y no voy a comprar ese tomate, entonces es como el huevo y la gallina. Si yo estoy hablando de un boleto a 1.500 y estoy también metiendo en el subsistema sistemas que están flojitos de papeles con un montón de cuestiones, también es cierto que esto va a haber menos pasajeros, va a tener que subir de vuelta el boleto, menos pasajeros, y así creo que esa rueda, yo no sé si desde 2017, pero desde hace bastante tiempo que se viene dando. ¿Por dónde empezar? Sí, en primer lugar, una reflexión en torno a las aplicaciones. Las aplicaciones compiten en el mundo de los taxis y los remises, en donde está la principal afectación, en un universo que es el 5% del total de los traslados que se hacen en la ciudad. Puede ser más de... Es un nicho muy chico que impacta, sí, en los taxistas, en los remiseros, que por otro lado ya las están usando, pero que, el revuelo se produce en ese ámbito y es otro universo que no impacta en el transporte público. Y lo otro que es... Porque no hay, claro, a la noche, por ejemplo, no hay transporte público, claro. No hay, pero a la noche no hay, ahí no, antes ¿cómo? Sí. Digo, por ejemplo, en las costumbres, cuando uno salía, volvía en colectivo. Hoy no puede volver en colectivo porque no hay colectivo. Entonces, claro, ahí sí compite. Es más, creo yo también que cuanto más caro se ponga el boleto, más posibilidades van a tener esa aplicación y otros medios. Lo que vos marcás es indudablemente una espiral de final crítico. Esto ya está así, digamos. Es más, yo lo dije al principio de la pandemia, que esto nos conducía a una hecatombe. Yo fui, digamos, muy catastrófico. Yo no veía la salida en la espiral que se iniciaba en la pandemia. Encima eso se vio agravado por una crisis económica casi persistente, porque uno podía pensar que después, pasado el pico de la pandemia, la economía iba a crecer, pero bueno, el problema es que, y en el sentido de lo que vos decís, entre la crisis económica
entre la afectación de los ingresos de la familia y el continuo incremento del precio del boleto, este año cayó un 15% el corte de boleto en relación al 2023. Que ya venía abajo, Sí. que ya venía abajo. Claro, se dio una recuperación paulatina a partir del 2022, mucho más lenta de la prevista, fue lenta además porque el servicio era muy malo, y en 2023 se había logrado pasar anualmente los 30 millones de cortes de boleto, y este año vamos a terminar en 27. Te digo, ahí por las dudas, por si aparece algún número, va a aparecer algún número engañoso, finalmente va a dar más de 30 millones, pero es que este año se empezaron a computar por SUBE los boletos de discapacitado que antes no se contaban. Si yo estoy haciendo el cálculo como se hacía antes, sin los boletos gratuitos, digamos. Que eso, son más, claro. Claro, pero el año pasado no estaban en el cálculo, había un corte. Este año el corte oficialmente va a terminar en unos 30 millones, pero están dentro de los boletos gratuitos de discapacitados que el año pasado no estaban. Y bueno, esto es efectivamente lo que vos señalás. De cualquier manera, también pasó este año que el municipio por primera vez empezó a colocar recursos casi sistemáticamente. Todos los meses alguna cifra hubo, que rondaron entre los 50 y los 140 millones de pesos, pero el municipio estuvo colocando recursos todos los meses, y provincia mantuvo, por un lado, mantuvo incrementados conforme inflación, subsidios que ya traía, pero al margen de eso multiplicó por 4, por 5 los recursos que estaban destinados al boleto gratuito. Hoy el sistema se mantiene por el boleto educativo, básicamente. Hoy los números son curiosos. Hoy se parte en tercios, más o menos, el corte de boletos. No son parejitos, pero el tercio más grande es todo lo que tiene que ver a tributos nacionales. Es decir, todos los descuentos que vienen vía SUBE de Nación, que eso Nación lo sigue pagando, esa diferencia, que son jubilados, asignación por hijo, monotributistas sociales, personal doméstico, planes sociales. Ahora, ese 40%, perdón, Carlos, sí. A ver, más allá de la radiografía de lo que estamos haciendo, que está muy bien para explicar, digo, en la coyuntura, y estaba repasando un poco lo que charlamos con Ingaramo el 20 de diciembre, y hacía referencia no solamente a la caída del corte de boleto, como le decimos nosotros, sino también a las inversiones que ellos habían hecho como empresarios en parte de renovación de la flota, que también lo reconocimos y lo dijimos. Lo que sí es difícil de explicar es que el retraso produzca hoy un pedido de aumento de un 40%, cuando, tanto en el año 23, pero sobre todo en el 24, el incremento del costo fue realmente ostensible, fue significativo para el bolsillo de los ciudadanos santafesinos. Y uno entiende que la política nacional decidió... Yo no te puedo dar fe que la cifra que están pidiendo ellos sea la certera. Como a vos me llama la atención, me parece muy alta. No tengo el número de cálculo de costos para certificar esto. No me parece extraño que haya un pedido de incremento de costos en esta economía, pero sí me parece que de cualquier manera la cifra es alta porque, qué sé yo, es cierto que desde que se dio el último incremento la inflación se aplacó bastante. Claro, ahí va, ¿no? El incremento de lo que es las políticas salariales también se aplanó. Estamos en el orden de los 2-3 puntos por mes, o sea que eso debería ser mucho menos. A mí la cifra me llama muchísimo la atención. Carlos, quería preguntarte algo ya Perdón, que estamos... Pablo, para sumar acá, en menos de 10 meses, Sí. La tarifa del boleto aumentó el año pasado 4 veces. Sí, sí, No sí, lo quiero obviar a esto, y esto no es en contra de los empresarios, es realmente importante. Bueno, eso va de la mano de, por un lado, es inflación, por otro lado es retiro de los subsidios nacionales, y por otro lado es eso que vos señalás, que es la espiral de final crítico, que ante menos pasajeros se recauda menos por tarifa, entonces la tarifa tiene que valer más. Entonces, eso también está pasando.
son los tres factores que te tiran, entre el retiro de Nación y el retiro de los pasajeros, tiran por arriba la tarifa, por arriba de la inflación incluso. Hay algo que te quería preguntar, teniendo en cuenta que somos 8 de enero. Somos, Somos decía mi 8 de abuela. enero. ¿Te gusta, Sí. Está buena esa. Somos, claro. Somos 8 de enero, dale. Claro, no. Primero te voy a preguntar algo. O sea, espero que no me conteste con el cassette. Ay, Dios. Espero que no me Es conteste. 8 de enero. Confío en Carlito. Recién arranca el año. Y bueno, pero. A ver, no sé si está. Porque aparte, también la persona puede decir, ¿sabes qué? No es así. Dale, a ver. Pero por ejemplo, a ver, Carly, vos que estabas en esas negociaciones. Podía existir, viene el empresario y te dice 1573. Sí. Y vos decís, de ninguna manera, 1500. Ajá. Y después te dice, no, 1400, 1300, che, y ya está acordada el aumento. ¿Eso existe en las negociaciones? ¿Podría llegar a No, existir? mira, qué sé yo. ¿O existió menos con vos? Siempre fue... No, ¡Ay! te la puedo creer. No, Ya empecé, la primera vez que me cortan el teléfono del año. No, para. Porque 8 de enero, Saco. Yo estoy intentando irme de vacaciones sin pelearme con no, pero nadie. no es pelearse. Para boludo. dejar las cosas en Santas Pascuas, Marito, y la gente no colabora. Benito Pará, no colabora. Pará, yo te voy a decir dos cosas. Una, después vamos a discutir esto de que, no, muy bien Poletti que pidió lo que... A ver, no tiene que pedir, tiene que agarrar y decir esto es así porque es el dueño del transporte colectivo. Pará, eso Coincido uno. con vos. Dale. Y después la otra, Dale. a ver, la otra es que Dale. somos periodistas hace muchos años, siempre la misma. Sí. Primero en enero, siempre Sí, la ¿cuándo misma. la vas a pedir? Primero ¿En en febrero? enero. Bueno, o febrero. Y después, y dice, che, si querés, Ahí está. Vale, y si querés, fíjate cuántos colectivos, cuántos pasajeros van, claro, en enero o febrero. Pero después también esta, ya que nos está escuchando ahora Carlito, es 1860, no, 1200, Es una no, subasta. y después, y ya la tienen. A ver, Mirá, Carlos. no, siempre fue, te estaba contestando esto cuando se cortó. Sí. Siempre fue un escenario de tira y afloje, pero digo también en escenario en donde las cosas estaban mucho más claras, en donde finalmente, número más, número menos, el boleto no terminaba aumentando, terminaba incrementándose en torno a la inflación. Vos por ahí, cuando entrabas en el fino de los costos del transporte, te podían dar un poquito menos, te podían dar un poquito más, pero incluso hubo años que el transporte creció por debajo de la inflación. Bueno, fíjate, creció por debajo de la inflación en el momento en que se empezó a disparar la cantidad de pasajeros. Ya por el año 2015, 2016, 2017, el boleto crecía por debajo de la inflación, precisamente apuntalado por el crecimiento de la cantidad de pasajeros, pero el número más o menos estaba claro, ¿no? Todo giraba en torno a una inflación razonable y números que estaban más o menos puestos sobre la mesa. Ahora, con una inflación más baja, deberíamos ingresar en este escenario. El problema es que está ahí también la variable esto de pasajeros, que además de la crisis recurrente, la crisis permanente, el no saber cuántos pasajeros vamos a tener, hace muy difícil el trabajo de pensar el sistema que nos va a regir a futuro. Es decir, porque hay un sistema que estalló, hay un sistema que terminó. El sistema que se genera a partir del año 2003 con un sistema de subsidios que se mantuvo durante... y también con un sistema monopólico. Hasta Hay que decirlo también con un sistema monopólico, sobre todo en la ciudad de Santa Fe, donde pasó de haber muchos a haber dos. Todo el país es monopólico. Sí, por eso. Hay 5, 6, 7 grandes empresas que manejan el transporte en todos lados. Que son los que no les fue tan mal desde el 2003 hasta hoy. Pero en un contexto de estabilidad, como nosotros tuvimos en la década pasada, había una renovación. Todos los años ingresaban 30, 40 coches nuevos. Nosotros llegamos a tener una flota de las más modernas del país. Teníamos un promedio de antigüedad de 4 años, cuando la ordenanza marcaba 6 años. Hoy estamos en 10 años, 9, 10 años, el promedio de antigüedad de los vehículos. Es decir, todo esas reglas de juegos que se habían consolidado con el largo de los años funcionaban. Entre la pandemia, pero fundamentalmente luego con el retiro de los subsidios, todo ese sistema muere. Hoy hay que saltar a un sistema que tiene que ser distinto. Va a ser distinto porque no tiene las formas de financiamiento que tenía antes. El problema, yo esto ya lo vengo diciendo desde
principio del año pasado, es que no terminamos de atravesar la tormenta. Entonces muy difícil pensar la reconstrucción en medio de la tormenta. Hasta que uno no estabilice, no sepa exactamente dónde está parado, no sepa exactamente cuántos subsidios cuántos recursos, no subsidios, cuántos recursos totales vamos a contar, porque no queda otra. ¿Cuántos recursos contamos para que el sistema de transporte funcione? Es el dato central. Esto se compone de tarifa y se compone de subsidios. Bueno, aquí es donde hay que resolver esto. No hay que descartar, yo esto lo vengo diciendo también, de que el municipio tenga que colocar mucho más recursos. Yo me parece que es un esfuerzo que vale. El municipio está mal, tiene problemas, un presupuesto muy acotado, sí, muy acotado. Etcétera, pero yo digo, vale la pena que el municipio ponga plata en algo que es esencial a una ciudad. Hoy no hay ciudad moderna en el mundo que pueda funcionar sin un transporte público medianamente aceptable, porque esto además tiene implicancias en todo, en absolutamente todo. No contar un buen transporte público es como el sistema circulatorio de la ciudad, del transporte público. Cuando la ciudad tiene que empezar a invertir, como tomó la decisión ahora de gastar más plata en el alumbrado público. ¿Más plata? Perdón, ahí ese es otro tema, Carlos. No, pero ahí me perdí. ¿Más plata o menos plata? ¿Más plata? ¿En alumbrado público? Va a gastar más que ahora. La tercerización lleva eso, indudablemente. Hay empresas privadas de por medio, te lleva a más plata. Además, el municipio venía gastando pocos recursos porque además, efectivamente, las cosas no estaban pasando. No se cambiaban los focos, no se cambiaban los cables, es decir, bueno. Pero independientemente de eso, es decir, cuando vos pones una empresa, sale más. De cualquier manera, si pasamos por el tema, quiero señalar que de cualquier manera es un costo bajo para el municipio, es un costo calculado para este año que no va a superar los 5.000 millones de pesos, cuando en el presupuesto estamos calculando casi 40.000 millones de pesos en recolección de residuos. Que ese es el gran problema también que se viene, un debate que hay que darlo, pero ya creo, Carlos, en función todo, creo. El problema, 40.000 millones de pesos. Sí, pero en clave metropolitana, hoy la basura. Sí. No, dale, cerrá la idea. No, te decía que es más de un 20%, o un 20% de los recursos del municipio, y muchas veces no vemos los resultados en la calle, ¿no es cierto? Hoy es la principal erogación del municipio. Si comparamos 40.000 millones de pesos para residuos y 5.000 millones de pesos para iluminación, no estamos gastando nada en iluminación en realidad. Claro. Y vamos a gastar 5.000 millones en bacheo. O sea que en bacheo y en iluminación vamos a gastar un cuarto de lo que se gasta en residuos. Pero qué bárbaro. Yo no me opongo tampoco a la idea de que el municipio, pero bueno, se hace muy difícil pensar el sistema en medio de la tormenta. Hay que hacer estudios muy serios, quizás hay que ajustar muchas cosas, hay que pensarlo con otros parámetros, hay que trabajar muy bien el tema de los horarios, un tema histórico, un problema histórico del transporte público que en otro momento pasaba a ser secundario, es que uno tiene a lo largo del día un montón de coches dando vueltas y gente arriba. Y eso encarece muchísimo. Bueno, Carlos, disculpa. Esto tiene que ver con paritarias del sector de los choferes. Bueno, pensemos todo, reveamos también, porque si no puede ser que estemos pagando choferes, encareciendo el boleto a todo el mundo para pagar, porque hay que pagar choferes que tienen que estar arriba del colectivo porque el convenio paritario dice eso. Entonces, es decir, el sistema tiene picos muy claros en el día y hace valles muy bajos durante otros momentos, y uno lo puede ver. Hay horarios en que los coches están dando vueltas sin ir arriba. Entonces, si uno diseña un buen sistema y en un horario valle donde no pasa nadie, pero uno es claro, uno dice, mira, a las 4:30 va a pasar, y la gente sabe que a las 4:30 va a pasar, problema resuelto. Ahora, Carlos, ¿y la facultad que tenía en su momento el Consejo de
justamente discutir el tema del precio del boleto, digo, porque fue una facultad que se le otorgó después, o se la concedieron al ex intendente Mario Barletta. Hoy el Consejo, bueno, no tiene directamente la voz puesta en lo Pero que es. que nosotros no tenemos los elementos para establecer una tarifa, ningún órgano legislativo establece No, nada es una consulta la Bueno, mía, ¿eh? tampoco tampoco... a nivel nacional, en el AMBA jamás, ni el Congreso Nacional, ni nadie discutió la tarifa, ¿no? Un ámbito legislativo tiene que establecer los parámetros, como existe acá, a partir de los cuales se establece una tarifa, las formas de control, Sí. acá existe un órgano de control, etcétera, etcétera, pero discutir... ¿Está completamente conformado el órgano de control, Carlos? El órgano de control, sí, Sí. hoy Ya está integrado. está conformado. Sí. Bueno, veremos, no sé, el número definitivo, digo, y ojalá que el número lo acompañe en estas situaciones que estamos charlando, ¿no? Y a mí, yo comparto con ustedes de que la cifra, si bien uno entiende que la inflación sigue y hay que ver algún tipo de incremento, yo comparto con ustedes que la cifra me está pareciendo disparatada. Sí, y hay un 40% que es muy fuerte, ¿no? Es un 40. Nosotros antes, vos no te olvides, antes veníamos de un sistema, hay que ver también por cuánto tiempo es esto, porque nosotros antes Claro. teníamos un sistema en donde la cifra se establecía en febrero y Ujú, después duraba todo el año. ujú. Y era una cifra promedio para el año, a lo mejor sobraba plata un poquito en febrero, pero cuando llegaba diciembre llegaba con la lengua afuera porque había quedado levemente abajo, pero era una tarifa estable para que las familias puedan prever durante todo el año cuánto le iba a salir el transporte. Claro, estamos hablando de haber un aumento, yo leía recién 4 para el mes de octubre. El 4 de octubre aumentó un 27,6. 4 de octubre, estamos a 8 de enero, son Y ya 3 veníamos meses, con una inflación viene un 40, digo. Sí. Bueno, los incrementos con este nivel de inflación, Sí. que no se dispara y demás, si vamos a terminar el año con una inflación del 30%, vamos a volver a situaciones que teníamos en la década pasada. O sea que la tarifa se puede ver de otra manera, se puede pensar en una tarifa para todo el año, como pasaba antes. Sí, igual a mí me parece, Carlos, que vos estás planteando un tema, yo me quedo con esto, que esta cuestión bastante de ciclo no virtuoso que está teniendo el transporte, que va hacia una desaparición de una forma, y que es el sistema colectivo, porque la verdad es que vos sabés que si va a subir más porque hay menos corte, va a haber menos corte y va a subir más, y va a haber menos corte y va a subir más, y entonces vamos todos, y esto es lo que vemos también, no solamente al uso de otras de otras otros modalidades. transportes, sino también lo que vemos en el parque automotor que se mueve hoy, que es mucho más de lo que se movía hace... Claro, pero va a contramano de lo que se busca en las ciudades modernas, que es sacar el auto. Claro, y bueno, Te acá... doy un dato, esa sí. lógica Sí, fue la que llevó al estallido del anterior sistema de transporte, el que generó BEI, que no era malo, que era un buen sistema cuando se genera en el 95, Ujú. pero finalmente esa lógica de se incrementa el boleto, en fórmula cae en la polinómica. cantidad de pasajeros, incrementa el boleto, llevó a la crisis, que además coincidió también con la crisis del 2001, Sí, pero sí, bueno, obviamente. pero influyeron los dos factores, que el boleto se seguía disparando, que porque los pasajeros caían, la crisis te tumbaba pasajeros. En ese sentido estamos en una situación similar. En aquel momento apareció Dualde con su política de subsidio y de alguna manera revirtió toda esta tendencia, Y revivió mucho, no ¿no? el incremento del boleto y permitió construir el sistema de transporte que tuvimos. En la Argentina se debate mucho de los subsidios, etcétera, etcétera. Yo creo que hay subsidios que son realmente disparatados, pero el del transporte público yo creo que tiene muchísimo sentido, yo lo banco mucho, porque es un subsidio que en primer lugar sí llega a los sectores más carenciados, a diferencia de otros, que sé yo, el del gas es un subsidio a los sectores altos, no a los sectores más bajos. Acá hay un subsidio porque las clases medias altas no se trasladan, medias altas no se trasladan, Ujú. colectivo. En segundo lugar, es un incentivo ambiental, porque saca el transporte público saca autos de la calle. Es decir, yo en esto quiero decir que Nueva York el año pasado largó 5 líneas de metro gratuitas.
5 líneas de metro gratuitas, precisamente pensando en esto, en que la ciudad colapsa por el tránsito, La ciudad colapsa. las consecuencias que esto trae en el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, hay países europeos, Luxemburgo tiene el transporte totalmente gratuito, hay 20 ciudades en Brasil que ya tienen el transporte gratuito. En Brasil hay 10 con pero transporte yo la verdad que en esto sí, Carlos, te tengo que ser sincero, yo creo que uno ve hacia dónde va el sistema, por lo menos en Santa Fe, que uno lo que conoce, yo creo que más que para Luxemburgo, Nueva York, va para Bolivia o para Zimbabue, o sea, va para un transporte que ya está totalmente informalizado, pero también a mí me parece que o sea, te lo tengo que preguntar porque me parece que es lógico, si lo que fueron los subsidios del 2003 a hoy fueron por lo menos bien manejados, y te parece a vos que no hubo un abuso del subsidio y también un uso abusivo de los recursos que no llegaban directamente al pasajero. Es una pregunta general. Llegaba, porque nosotros teníamos en el interior del país, no en el AMBA, en el interior del país teníamos un boleto que era $0.50. Eso no existe en ningún lugar del mundo ni en ningún lugar de Latinoamérica. En el AMBA menos todavía, porque eran 20, 30 centavos de dólar, porque siempre estuvo mucho más barato. Pero en el interior del país era $0.50, y eso no existe en ningún país de Latinoamérica, mucho menos en un país europeo. Sí, o sea que tampoco en el bolsillo llegó. Y hoy, sinceramente, la gente se quejaba, por el transporte público siempre se queja la gente, y miremos lo que era el transporte público hace 10 atrás. Claro. Hace 10 años atrás, y había un momento en que había ya varias líneas que tenían todas aire acondicionado, y se incorporaban coches nuevos 30, 40 por año, y fue un sistema que creció en recorrido a lo largo de toda la década, porque se generaron líneas nuevas, hubo líneas, se generó la 11, la 20, la 21, la 8 amplió su recorrido, la 2 amplió su recorrido, y había problemas en los horarios picos, pasaban cosas, pero ahí había después sí, fue un sistema, siempre quedó esa sospecha sobre el sistema empresario, que realmente fue un sistema que se fue oligopolizando, lo digo despacio para no equivocarme, sí. Pero eso fue un fenómeno en todo el país. Es decir, nosotros teníamos no fue un fenómeno, una empresa de las que estabas acá estaba en 10 ciudades del país, y la otra empresa que estaba acá estaba en 12, 13 ciudades del país. Sí, por eso digo que el tema de los subsidios sí, que seguramente llegaban a ese $0.50, pero también quizá podría haber llegado a que sea gratis. No, paren un poco los dos, porque se me dieron vuelta. Que diga el concejal Carlos Pereira, si es kirchnerista, y usted, Benito, ahora de repente no quiere los subsidios. No, yo estoy volviéndome loco. No, 8 de enero me estoy volviendo loco. A ver, si una cosa es los subsidios, otra cosa es que ves la prueba de que los que tenían... Está bien, pero volvemos a la vieja discusión. El problema fue el sistema... Mira, yo te puedo asegurar, Pablo, en 3 años se monopolizó que nosotros controlábamos los números eran reales, en base a esos números les exigíamos a las empresas, mira, acá en la tarifa te pusimos esta cifra, vos tenés que meter 30, 40 coches, los 30, 40 coches nuevos se ponían, es decir, y en base a cálculos que son más o menos estándar, en todas las ciudades nos daban más o menos lo mismo los números, las diferencias un poquito más, un poquito menos, hay un índice que se llama índice de pasajero por kilómetro, que en Cava da arriba del 3 y en el interior da debajo del 3, eso te influye en el precio, y cuántos pasajeros vos transportás por kilómetro. En el interior del país el número está siempre debajo del 3, 2,8, 2,6, 2,10 pasajeros transportados, eso te influye en el precio también, pero salvo eso, el resto de los costos, todos los conocíamos todos, y es lo mismo en Córdoba que acá, que en Mendoza. Y los números en ese sentido siempre fueron transparentes, y Nación además con el correr de los años fue construyendo parámetros para otorgar subsidios. No es lo mismo lo que pasaba en el 2008 que lo que terminó pasando en el 2015, el sistema se mejoró mucho, porque había criterios muy claros de control. La SUBE permitió un control muy grande. Nosotros fuimos una de las primeras ciudades del país, del interior del país con SUBE, incluso en épocas de Cristina Kirchner, el Randazzo era ministro del Interior, realmente nos trataron muy bien a nosotros a la hora de querer ingresar con SUBE, solo San Juan lo tenía,
Eso, la SUBE para nosotros fue mejorar el control. Voy a leer un Los título. números estaban bastante claros en todo sentido. Voy a leer un título. Tarjeta SUBE, el 51,1% de los usuarios del transporte público ya cuenta con tarifa social en Santa Fe. Es una nota justamente de Solplay del día 7 de enero del año 2017, en donde habla el secretario Carlos Pereira. Bueno, pero hoy también hoy está... yo te diría, viste, que hay un Sí. 30 y largo que está con atributo social, Sí. producto de tarjeta SUBE. Ujú. Hay un número un poco más chico que paga tarifa plana, y hay en torno al 30 o cercano al 30 que paga boleto educativo. Y por eso te digo que el sistema hoy está dividido en tercios, digamos. En aquella época era un 50, había un 10% más o menos, se había estabilizado en un 40% de tributos nacionales y un 10% que eran nuestros boletos educativos locales, que era el boleto escolar y demás, que eso eran absorbidos por el propio sistema nuestro. Bueno, Bueno, ahora linda también está la nota. SUBE. Sí. Sube el boleto, sube la nafta, sube No todo. sabía que hace 8 años se hablaba de este tema. ¿De qué? No, justo que coincidió los 8 años de Desde una que nota con nacimos la, sale con la este Sol tema. de Carlos Pereira. Gracias, concejal, por su tiempo.